Perdón por esa última parte, cogí el video equivocado. Pero básicamente es lo mismo, solo que cambiar los anuncios al final. Ah, no sé si de pronto alguien tiene alguna pregunta referente al ministerio que va a estar haciendo Dios mediante, o alguien tiene alguna pregunta o algo más que quieran saber en cuanto al lugar. Sí, cuando fuiste allá, ¿cuánto tiempo estabas allá? Estuve con ellos durante 3 meses y medio y he tenido el privilegio de crecer en un lugar cristiano y es tremenda bendición. Pero puedo decir personalmente que el mejor tiempo que he tenido como creyente fue el tiempo que estuve trabajando con ellos. De verdad es hermoso ver cómo en lugares donde muchas cosas aún no han llegado, la palabra de Dios sí ha llegado. Y hay muchos lugares aún dentro de la selva como tal que no conocen de Dios, no conocen de Dios o tienen una idea vaga de lo que es Dios. Así que ah, Dios ha puesto en mi corazón esa carga de poder ir allá y predicar su palabra. Ya, este, creo fielmente en el hecho de que la Biblia enseña de establecer pastores en iglesias, de dejar a personas en las iglesias para que las dirijan. Y mi deseo principalmente es poder ayudar a creyentes en diferentes comunidades para que puedan crecer en cuanto al conocimiento del Señor, para que puedan amar más a Dios y a futuro dejarlos ahí. El tiempo cabal que duraría en un lugar, eso digo que es muy relativo, porque hay ocasiones donde puede que en 3 años alguien se levante y desee servir a Dios y desee poder poner su vida al servicio del Señor. Hay ocasiones donde puede durar más, ¿sí? Entonces algo muy, muy relativo. Pero algo que también he aprendido, también según lo que la Biblia enseña en cuanto a eso, es el hecho de que es mejor dejar una iglesia bien fundada a simplemente tener muchas iglesias y decir levanté 7 iglesias, pero con un mal fundamento. No sé si se responde su pregunta. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sí, señor. Gloria a Dios. Gracias. Amén. Gracias. Amén. Gloria al Señor. Sí, señora. Ya, seguro que sí, hermana. Ah, hay un presupuesto para poder vivir en Perú y para poder estar trabajando como cualquier persona normal. Soy una persona normal. Ocupa dinero para sobrevivir. También ocupo dinero para poder estar allá. Y una de las razones por las cuales estaré viajando es para visitar otras iglesias y poder levantar algo de apoyo. Estimado, ocupo más o menos 700. A ver, hermano.
tengo un par de tarjetitas. Quiero regalarle a usted una por familia. Y mire, para mí aún más importante que el dinero es el hecho de que usted pueda orar por mí. Así que le voy a dar un reto. Yo prometo dar lo mejor de mí para servir al Señor. Esa es la parte de mi compromiso. Pero la otra parte del compromiso, como va a ser un compromiso bilateral, es de que usted se va a comprometer a orar por mí. ¿Le parece bien? Así que si ven, puedes por favor compartirle una a cada uno por familia, una por familia, y las que sobren me las regresas. Una por familia. Mientras Ben reparte las tarjetas, ¿alguien más tiene alguna petición de oración, iba a decir yo? ¿Alguna pregunta o duda? ¿No? Si no hay ninguna pregunta o duda, vamos a entrar al mensaje de esta mañana. ¿Les parece bien? Ahora su Biblia a la carta a los Corintios, capítulo 15. Carta a los Corintios, capítulo 15. Corintios 15. Y cuando usted encuentre la carta a los Corintios, capítulo 15, en pie y a seguirme con su vista en la lectura. Carta a la iglesia en Corinto, capítulo 15, versículos 11 a 21. ¿Estamos ahí? Amén. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 11 al 21. Yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, unos entre vosotros que no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es la predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero mire conmigo el versículo 20. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron. Hecho. Oremos. Padre, estamos delante de ti, Señor, esta mañana agradecidos contigo por lo bueno que tú has sido con nosotros, Señor. Queremos agradecerte, Dios, porque sin lugar a duda, Dios, tú mereces toda alabanza, toda gloria y toda exaltación, Señor. Queremos agradecerte, Padre, por la obra redentora que tú has hecho a través de tu Hijo, Dios. Y queremos especialmente agradecerte porque como tú lo prometiste, Dios, al tercer día te levantaste de los muertos, Señor, y resucitaste y estás ahora sentado a la diestra de Dios Padre, Señor. Queremos agradecerte por tu obra perfecta y hermosa que conocemos como Evangelio y queremos dejar ese tiempo en tus manos. Te pido, Dios, de que seas tú dirigiendo, que seas tú hablando, que seas tú glorificándote, Señor. Y Padre, que no sea yo, sino que seas tú. Queremos dejar todo en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento, por favor. Se cree que el primer viaje de Pablo a la ciudad de Corinto fue aproximadamente en el año 50 al 51. Este fue el segundo viaje del apóstol Pablo. En este tiempo, Pablo, como era costumbre, antes de ir a los gentiles, iba a los judíos. Así que Pablo fue a la sinagoga que estaba en Corinto y trató de predicar a los judíos en Corinto. Pero resulta de que estos judíos dijeron, no vamos a ver nada de Jesús, así que vete. Y Pablo lo que hizo fue dejar de predicar a los judíos en Corinto y enfocarse en el pueblo gentil. Pero Corinto era una ciudad, si usted lee la Biblia, se va a dar cuenta que lo que nos relata la Biblia es que es una ciudad bastante pecaminosa.
al punto de que la palabra Corinto toma el término o toma la idea en tiempos antiguos, o alguien hablaba de Corinto, hablaba de inmoralidad sexual, al punto de que se decía de que corintiarizar era el hecho de tener inmoralidad sexual. Y había muchas preguntas que surgían en la iglesia en Corinto, pero Pablo, a través de ver lo que estaba pasando, lo que hace es escribir una carta. Se cree de que hay una carta antes de Primera de Corintios, pero lo que usted y yo tenemos en la Biblia es la primera carta a los Corintios. Y el apóstol Pablo en esta carta va a tratar de resolver diferentes dudas y a tratar de solucionar diferentes problemas que habían en la iglesia en Corinto. Pero uno de los problemas principales que salen a relucir en esta carta es que un grupo de personas había querido introducir en la iglesia la enseñanza de que la resurrección no era cierta. Y mire, bíblicamente y aún históricamente, la resurrección es algo que usted y yo podemos tener la seguridad, la garantía de que es real. Porque la Biblia nos deja saber claramente, y usted y yo podemos tener toda la confianza en ello, de que mire, Cristo, como lo prometió, al tercer día, Cristo se levantó de los muertos. Podemos confiar, podemos depositar completamente toda nuestra confianza en que al tercer día, como lo prometió, Él se levantó. Pero la pregunta que pudiéramos hacernos es lo que se preguntaban los corintios en aquel entonces. ¿Qué pasaría si la resurrección no es real? Y es lo que Pablo a través de esos versículos trata de plantear. Pero antes de entrar a ver esos versículos, mantengamos en mente y vamos a desarrollarlo más adelante, y es que la resurrección no fue una posibilidad ¿será que Cristo se levantó de los muertos? La resurrección de Cristo, la resurrección corporal de Jesucristo, mire, no es una posibilidad, es una realidad. Porque hay evidencia, y vamos a verlo más adelante. Pero lo primero que vamos a estar viendo esta mañana es los problemas de si no hubiese resurrección. Mire conmigo lo que la palabra nos enseña, versículo 13. Perdón, versículo 11, empezamos con versículo 11, dice, porque o sea yo, hablando Pablo, porque o sea yo, o sean ellos, haciendo referencia a los apóstoles, así predicamos y así creído. Pablo está diciendo, mire, sea yo quien predique, o sean los 11 apóstoles que prediquen, el mensaje es el mismo. Porque el evangelio de lo siguiente, según lo que aún enseña Corintios capítulo 15, que Jesucristo tuvo que morir conforme a las escrituras, tuvo que ser sepultado conforme a las escrituras, pero al tercer día gloriosamente tuvo que resucitar conforme a las escrituras. Y Pablo dice en el versículo 11, mire, o sea los apóstoles, o sea yo, el mensaje es el mismo. Porque aún Pablo dice en Gálatas que hay un solo evangelio. Un solo evangelio. Y Cristo es la persona del evangelio. Cristo es la verdad del evangelio. Y si Cristo no hubiese resucitado, mire lo que dice Pablo, versículo 12. Pero si se predica de que Cristo, me fui. Pero si se predica de que Cristo, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección? Es la pregunta que surge. Versículo 13 dice, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y es un problema bastante grande. Es un problema fundamental. Es un problema que abarca muchas cosas. Porque si Cristo no resucitó, simplemente no hay evangelio. Porque, recordemos, lo que compone el evangelio es muerte, sepultura y resurrección. Y si Cristo no resucitó, no hay evangelio. Pero algo que el apóstol Pablo trata de dejarles saber a ellos es, miren, lo que ustedes les están dando a entender no es real, porque Cristo, como lo prometió, al tercer día, Él se levantó de los muertos. Porque si Cristo no resucitó, habría un gran problema para el cristianismo, habría un gran problema para la humanidad. No habría evangelio, porque sería un evangelio incompleto.
no habría esperanza para usted y para mí de que al morir y a partir de esa tierra, como Cristo resucitó, usted y yo también lo haremos. Porque si Cristo no resucitó, no hay evangelio. Versículo 14 sigue diciendo, mire, si Cristo no resucitó, dice, vana es entonces nuestra predicación. Si Cristo, como decían algunos en Corinto, no resucitó corporalmente, ¿de qué predicaríamos? No habría predicación. No habría de qué predicar porque Cristo es el centro del evangelio. Mire, si Cristo no se levantó de los muertos, habría muchos problemas. Dice, vana, vacía, no tiene peso. No hay sentido en él. Vacía es nuestra predicación. Entonces, si Cristo no, o si no hay resurrección, primero, el problema más grande, Cristo no resucitó. Si no hay resurrección, vana es nuestra predicación. Dice, vana también vuestra fe. Porque si no hay resurrección y Cristo no resucitó, su fe es vacía, no tiene fundamento. ¿Por qué? Porque el fundamento del evangelio, el fundamento de la fe, ¿quién es? Cristo. Y si no hay resurrección, Cristo no resucitó, la predicación es vana y la fe es vana. Si Cristo no resucitó. Dentro de la cultura griega habían dos creencias o dos grupos de personas. Estaban los que creían de que simplemente no existía la resurrección, pero había otro grupo de personas entre los griegos que creían de que solamente existía la resurrección espiritual. Pero algo que las escrituras nos dejan saber y tenemos la certeza es de que Cristo se levantó de los muertos corporalmente. Porque si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe. Miren, no hubiera cristiandad. No habría un fundamento para que usted y yo creyéramos si Cristo no hubiese resucitado. Versículo 15. Estamos creando el fundamento. Versículo 15. ¿Y somos hallados qué? ¿Están conmigo? Falsos testigos. Si Cristo no resucitó y si no hay resurrección, primeramente, si no hay resurrección, Cristo no resucitó. Segundo, vana es nuestra predicación. Tercero, vana es nuestra fe. Cuarto, somos falsos testigos, porque si Cristo no se levantó de los muertos, lo que usted creemos, lo que yo predico, lo que el hermano Blake predica, lo que cualquier hombre fiel a la Biblia predica, es falso. Si Cristo no resucitó. Si ven todos los problemas que causa el hecho de esta creencia errónea de que Cristo no se levantó de los muertos, no resucitó. Versículo 15 dice, somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Mire esto, si en verdad los muertos no resucitan. Porque, versículo 16, porque si los muertos no resucitan, Pablo enfatiza, entonces tampoco Cristo resucitó. Versículo 17, estamos simplemente viendo el versículo rápidamente para entrar al mensaje. Dice versículo 17, dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, repito una vez más. Y aquí viene el problema si Cristo no resucitó. Versículo 17 al final, estáis en vuestros pecados. Porque si Cristo no se levantó de los muertos, no hay peso o no está la persona de la salvación. Porque usted y yo somos salvos por creer en Cristo. Porque la fe sola no puede salvarle.
Lo que le salva es la fe en Cristo. Y si Cristo no se levantó de los muertos, pues simplemente usted y yo aún estamos condenados al infierno. No hay salvación, no hay resurrección, no hay esperanza para usted y para mí si Cristo no resucitó. Estás aún en vuestros delitos. Versículo 18 dice: entonces también los que durmieron en Cristo, ¿qué dice? Perecieron. Todos los que creyeron en Cristo antes de la resurrección, no hay esperanza para ellos si no hay resurrección. Versículo 19. Mire, si en él solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si en esta vida solamente hemos creído y confiado en la resurrección de Cristo, pero si Cristo no resucitó, mire, todo el mundo, la gente incrédula, puede vernos y sentir lástima de nosotros. Porque dirán, ahí van los tontos cristianos que creen en simples bobadas porque no tienen fundamento para eso. Si Cristo no resucitó. La gente podría decir, mire, ahí va ese hombre, esa mujer que cree en algo sin fundamento, algo sin evidencia. Ahí va ese tonto que simplemente anda ciego mirando, realmente no puede no puede comprobar si Cristo no resucitó. Pero gloria a Dios. Gloria a Dios que al tercer día, como Él lo prometió, Él se levantó de los muertos. Gloria a Dios de que su Redentor vive, hermano. Gloria a Dios de que al tercer día, como lo dijo, Él pudo venir afuera y poder ser visto por multitudes. Gloria a Dios de que Él ascendió al Padre y está a la diestra de Él. Porque la resurrección, hermanos, es una verdad. Gloria a Dios por Jesucristo. Y ahora vamos a ver las evidencias. Porque ¿sabe algo? Cristo sí resucitó. Mire conmigo las evidencias, versículos 3 en adelante del mismo capítulo 15. Este versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibiste. Mire, que Cristo murió por vuestros pecados. La primera evidencia de la resurrección es que Cristo murió. Porque para resucitar tuvo que haber muerto primero. Dice aún primera de Corintios 15, versículo 5 a 30, dice, necio, lo que tú siembras no se ve sino muere antes. Una ilustración simple. Usted coge una semilla de cualquier cosa y la pone en la tierra. Para que esa semilla tenga vida, tiene que morir. Igual con Cristo. La primera evidencia de su resurrección es que Cristo murió. Vaya conmigo sin perder rápidamente, sin perder Corintios, vaya conmigo a Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 19. Juan 19. Juan 19, versículos 30. ¿Estamos ahí? Dice Juan, capítulo 19, versículo 30, dice, cuando Jesús hubo tomado el vino, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado su cabeza, entregó su espíritu. Versículo 33 al 35 del mismo Juan capítulo 19, 33 al 35. Llegaron a Jesús, como le vieron ya, ¿qué dice? No le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con su lanza, y al instante salió sangre y agua, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también, ¿qué dice? Mire, algo que usted y yo podemos tener la seguridad históricamente, es de que si existía alguien que sabía matar, o saber cuando alguien estaba muerto, eran los soldados romanos.
¿Por qué? Porque eran experimentados en matar gente. Era su trabajo. Usted puede a mí preguntarme de cómo cambiar un motor o cómo arreglar un carro y decir, no sé, porque no he estudiado para ello, no estoy experimentado en ello. Pero un soldado romano sabía cómo matar y sabía cuando alguien estaba muerto. Así que la evidencia bíblica y la evidencia histórica habla de que sí, Cristo murió. Porque para que algo dé vida, primero tiene que haber muerto. Y la evidencia de que Cristo se levantó, la primera evidencia es de que Él murió. Aún continúe leyendo versículo 41 al 42. Dice, y en el lugar donde había sido crucificado, había un huerto, y en el huerto un sepulcro, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Y allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, ¿pusieron a quién? Fue sepultado. Pero continuemos leyendo. Estamos evidencias de que Cristo sí resucitó. Lo primero es de que Cristo murió. Lo segundo, hermanos, es de que Él fue visto. Regrese conmigo nuevamente a Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Y mire conmigo versículo 5. Leamos 4 y 5. Dice, versículo 4. Corintios, versículos 4 y 5. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme. Y aquí viene otra parte de la evidencia, dice, y que apareció a quién. Mire, Cefas es Pedro. Dice de que Jesucristo fue visto por Pedro. Y dice lo siguiente, de que cuando Jesucristo está yendo a ser crucificado, Pedro le dice, Señor, a la muerte contigo. Y la respuesta de Jesús fue, Pedro, te digo que tú eres Simón Pedro, y esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Así que Pedro negó a Cristo, y Pedro, dice la Biblia, de que él dejó y se regresó a la pesca. Así de que ahora mire conmigo Juan capítulo 21. Pedro ha dejado el camino y se ha regresado a lo que él era antes, que era un pescador. Juan capítulo 21. Y perdón si voy un poco rápido, pero el tiempo es corto y quiero tratar de aprovecharlo. Juan capítulo 21, versículos 15 al 17. Mire, dice de que Pedro negó a Jesucristo. Pero antes de que Cristo fuese crucificado, míreme acá un segundo, por favor. Jesús le dijo a Simón, Simón, el diablo os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero he rogado o he orado por ti para que estés firme. Versículo 15 de Juan 21 dice, cuando hubieron comido Jesús, dijo a Simón, Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. 17. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta a mis ovejas. Una evidencia de que Jesucristo se levantó de los muertos no solamente fue su muerte, sino de que después de que había resucitado y que su discípulo, aquel que había estado juntamente con él sirviendo, se había apartado de él, él fue a restaurarlo. Y dice la Biblia de que él fue visto por Cefas, o sea, Pedro. Pedro vio a Jesucristo corporalmente resucitado. Otra evidencia, vamos rápidamente, hermano. Otra evidencia, regrese conmigo rápidamente a 1 Corintios 15. Primera carta a los capítulo 15, versículo 5, dice, y después a los 12. No solamente Pedro vio a Jesucristo resucitado, sino que los 12 discípulos también lo vieron. Usted puede ver eso en
Juan capítulo 20, versículo 19 al 20, Juan 26, Juan 20, versículo 26 al 29. Y no vamos a ir por cuestión de tiempo, pero, ¿sabe? Los discípulos también vieron a Jesucristo resucitado corporalmente. Al punto de que cuando Jesucristo se aparece delante de los discípulos, viene Tomás y le dice, tú no eres mi Cristo, tú no eres el Mesías. Él murió. Y Cristo le dice, mira Tomás, mira mis manos, yo soy. Si quieres pon tu mano dentro de mis agujeros, mira mi costilla, yo soy. Tomás el incrédulo, el mismo discípulo, al final reconoció y dijo, Él es el Mesías, Él es el Cristo. Porque Cristo sí resucitó de los muertos. Y usted dirá, bueno, pero es que sus discípulos van a dar evidencia de que Él se levantó. Son los discípulos de Cristo. Primera de Corintios capítulo 15. Mira el versículo 6. Y después apareció a Jacobo. Y esto es bastante hermoso. Porque cuando usted... versículo 6. Versículo 6 dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Mire, 500 personas no pueden tener la misma historia y que todo concuerde. Pero si Cristo resucitó, como lo hizo, apareció a 500 personas. Y esas 500 personas dan testimonio o dieron testimonio de que sí, Cristo resucitó. Él se levantó de los muertos. Él está vivo, hermano. Hay esperanza para usted y para mí, porque el Señor, aquí es todopoderoso, vive. Leyendo, vamos rápidamente, queremos llegar al punto. Verso 7 dice, después apareció a Jacobo. Jacobo, este Jacobo que se habla aquí, se cree que es el medio hermano de Jesucristo. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 5, porque ni aún sus hermanos creían en él. Y para que Jacobo, el que no creía, ahora crea, tuvo que haberle visto. Tuvo que haber tenido evidencia. Y eso es otra muestra de que Cristo, sí, se levantó de los muertos. Versículo. Y al último de todos, como a un abortivo, dice Pablo, me apareció a mí. Mire, la Biblia nos deja saber en el libro de Hechos de que Pablo era un perseguidor de la iglesia. Pablo era el encargado de poder ir a las ciudades a matar cristianos. Pablo estuvo ahí cuando Esteban era martirizado. Pablo era el encargado de posiblemente haber matado a muchos creyentes, llevado muchos creyentes a la cárcel. Pablo, él mismo dice de que él no creía en el camino de Cristo. Él no creía en la fe que los discípulos tenían. Él no creía de que todo esto fuese verdad. Pero si Pablo el apóstol creyó en que Cristo era verdad, es porque Pablo tuvo que haber visto a Cristo resucitado. Tuvo que haber tenido evidencia. Porque dice que camino a Damasco se le apareció y algo le decía, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? O Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y la respuesta de Pablo fue, ¿tú quién eres, Señor? Él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Hay evidencia de que Cristo se levantó de los muertos, hermano. Usted y yo tenemos la fe puesta en algo seguro, en algo evidente, en algo que usted y yo podemos confiar y creer. Porque mire, fe y mi fe no tiene fundamento. Tenemos en qué podemos confiar, porque hay evidencia de la resurrección. No es de que Cristo posiblemente no se levantó de los muertos. No, hermano, Él es vivo. Él reina. Él es Dios todo soberano. Él es Dios todopoderoso. ¿Por qué? Porque al tercer día, como lo dijo, Él se levantó de los muertos. Gloria a Dios por Jesucristo, hermanos. Gloria a Dios por Jesucristo. Pero lo hermoso de esto es de que versículo 20, y estamos terminando, y sé que fui muy rápido, pero había poco tiempo. Versículo 20 nos da el éxtasis. Nos da el clímax.
no hay resurrección, dijo Pablo, habrían todos estos problemas. Pero mire conmigo versículo 20. Más. O podríamos decir, pero ahora, en este momento, Cristo ha resucitado de los muertos. Pablo dijo, mire, todo lo que les han dicho, les he dado evidencia de que no es verdad. Ustedes pueden comprobar de que no es real. Cristo, el cual los apóstoles y yo les he predicado, sí, mire, Él sí se levantó de los muertos. Él vive. Él vive. Y al tercer día se levantó y ahora está a la diestra del Padre porque Él vive. Y continúa diciendo el versículo 20. Primicias de los que durmieron es hecho. Las primicias hablan de que Él es el primero de muchos que vienen después de Él. Hay esperanza para usted y para mí como creyentes, que esta vida, aunque termine aquí, no es el final. Hay esperanza para usted y yo, como Él lo hizo, también nos levantaremos de los muertos y resucitaremos y viviremos. Hay esperanza para usted y para mí como creyentes, hermano. Esta vida aquí no es el final. Hay esperanza porque Cristo se levantó, usted y yo también lo haremos. Hay esperanza para nosotros. Podemos confiar y podemos creer que como Cristo murió y resucitó, usted y yo también lo haremos. Tenemos esperanza, hermano. No es el final. No es el final. Porque dice el versículo 20 de 1 Corintios 15, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Mire, muchos creyentes durante muchas épocas han muerto por la defensa del evangelio. Muchos. Pero si Cristo no resucitó, la pregunta que haríamos es, ¿por qué murieron? ¿Por qué alguien defendería la fe hasta la muerte si realmente Cristo no resucitó? Pero estos creyentes murieron con la seguridad que su muerte sería solamente momentánea. Mire, el apóstol Pedro murió siendo crucificado de cabeza hacia abajo por los romanos. El apóstol Andrés murió al ser crucificado en una cruz en forma de X. El apóstol Jacobo murió siendo decapitado por órdenes de Herodes. El apóstol Felipe murió siendo apedreado hasta la muerte. El apóstol Bartolomé murió siendo degollado vivo y luego crucificado por los asígenes. El apóstol Tomás murió siendo atravesado por una lanza en la India. El apóstol Jacobo el menor murió al ser arrojado del templo luego de ser golpeado. El apóstol Tadeo murió siendo golpeado en el Líbano. El apóstol Simón el Celote murió siendo golpeado en el Líbano junto con Tadeo. El apóstol Pablo murió siendo decapitado a mano de los romanos. Un hombre llamado Policarpo de Esmirna murió siendo quemado en la hoguera y luego atravesado con una espada. Ignacio de Antioquía murió siendo arrojado a las fieras en el Coliseo romano. Y miles y millones de creyentes han muerto por la verdad del evangelio. Y si Cristo no hubiese resucitado, ¿por qué murió toda esta gente? Pero como Cristo resucitó, como Él vive, hay esperanza para cada uno de ellos. Y ahora mismo, ¿sabe algo? Ellos tienen la confianza de que como su Señor se levantó, ellos también se levantarán. Y usted y yo podemos tener seguridad de que si morimos en este mundo, no es el final, porque Él se levantó, y para usted y para mí hay esperanza porque Él vive y Él reina, hermano. Gloria a Dios por Jesucristo. Gloria a Dios por Jesucristo. ¿Qué sería de nosotros si Jesucristo no hubiese resucitado? Pero sabe, aunque hay bendiciones y seguridad por la resurrección de Cristo, la resurrección de Cristo también genera problemas. Porque Cristo resucitó, esta vida no es el final. Y todo aquel que muere sin Él, ¿sabe algo? Tampoco es su final. Va a ir a una condenación eterna. Va a estar en un lago de fuego eterno. Va a estar en un sufrimiento eterno. Porque Cristo sí resucitó. Y si Él resucitó, como la Biblia lo dice, este tiempo no es el final.
usted aún no ha entregado su vida a Cristo, mire, aún hay esperanza para usted, pero mañana puede ser tarde. Puede que usted piense de que esta vida es, hay gente que dice de que este tiempo es el infierno, que vivir en la tierra es un infierno. Mire, si esto fuera un infierno, que disfrute de infierno. Porque la Biblia deja saber de que el infierno es un lugar de tormento y de sufrimiento, un lugar donde el crujir de dientes no cesa y el gusano nunca muere. La Biblia deja saber de que el infierno es un lugar de llamas ardientes donde usted no va a poder tener ni siquiera una gota de agua para saciar su sed. La Biblia deja saber de que el infierno es un lugar donde usted va a querer clamar a Dios, Señor, ayúdame. Y sabe algo, Él no le va a escuchar porque es muy tarde. La Biblia deja saber de que el infierno es real, de que el infierno es eterno. Y si usted no cree en Jesucristo y no entrega su vida a Cristo, usted va a ir a ese lugar con garantía. Pero como creyentes, ¿sabes? Totalmente diferente. La Biblia deja saber de que reinaremos juntamente con Él, de que viviremos en lugares gloriosos, de que habrá nuevos cielos y nueva tierra, de que Él será la ley, de que todo será perfecto porque Él reina. Y termino con esto. Mire conmigo versículos 51 al 58 de 1 de Corintios 15. Y es hermoso, hermanos. Anímese conmigo porque y como creyentes animarnos, debe exhortarnos, debe alentarnos el hecho de entender de que la resurrección de Cristo es real. Debe darnos alegría y debe darnos gozo y motivo para querer servirle con un corazón realmente entregado a Él, porque el vivir para Él, hacer todo para Él, según lo que la palabra enseña, ¿sabe algo? Vale la pena y lo merece todo. Versículo 51 dice, he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos, dice, serán, ¿qué dice? Incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? ¿Dónde está? Queda absorbida porque en Cristo usted y yo tenemos vida eterna. Gloria a Dios por Jesucristo, hermanos. Gloria a Dios de que Él se levantó. Hay esperanza para el creyente, pero hay condenación eterna para el incrédulo. Padre, estamos delante de ti, Señor, esta mañana y queremos agradecerte, Dios, por lo bueno que tú has sido con nosotros. Queremos agradecerte, Padre, por tu palabra. Padre, venimos rogándote a ti, Señor. Y Dios, tu palabra es suficiente, es eficaz y es buena, Señor, y es pura. Y, Señor, si en esta mañana hubiese alguien aquí que aún no ha entregado su vida a Cristo, pero dice, te necesito, Señor, porque sé que sin ti voy a morir y a ser condenado eternamente. Levante su mano. Alguien puede acercarse y mostrarle bíblicamente cómo poder ir a morar eternamente con el Señor. Mire, puede que mañana sea tarde y usted diga, no, puedo dejarlo para mañana. Mañana puede ser el día ideal para poder servir a Cristo. Pero entendamos algo, no hay garantía de un día más de vida. No hay garantía de un minuto más de vida. Dios dice, hoy es el día perfecto, es el día ideal para salvación. La palabra dice en Hebreos, si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Habrá alguien esta mañana que dice, quiero poner mi vida al Señor. Levante su mano, podemos orar por usted.
perfecto. Dios está llamando. Dios está llamando a su corazón. Mire, recuerde, su vida es momentánea aquí en esta tierra, pero es eterna. Sea morando con el Señor o viviendo eternamente en un lugar de condenación. Pero usted, creyente, si usted entiende la importancia y lo hermoso de la resurrección, ¿cuántos estarían dispuestos a decir, Señor, yo quiero poner mi vida a tu servicio? Sé de que simplemente esa vida aquí es momentánea y quiero servirte mientras estoy aquí. Levante su mano, queremos orar por usted. Amén. Amén. Dios está llamando hoy a personas dispuestas a querer trabajar para su servicio. Y puede que Él esté llamándole a usted de forma personal. Y usted esté siendo necio y sordo y no quiere escuchar el llamado del Señor. Padre, tú has visto las manos levantadas y a unas personas que se han rendido delante de ti, Señor. Y pedimos, Padre, en esta tarde, Señor, que nos ayudes y que nos dirijas. Y queremos una vez más agradecerte, Señor, por tu resurrección